La meditación para el día de hoy la he titulado ¿Por qué debemos ser una iglesia de compasión? Realmente hay varias razones por las que una iglesia cristiana debería ser una iglesia de compasión. Y cuando digo una iglesia de compasión, me estoy refiriendo a una iglesia que se preocupe por las necesidades del prójimo y haga algo para ayudar a esas necesidades. En este día me voy a referir a dos razones. Una de ellas es una razón bíblica, es el fundamento bíblico de la compasión, y la otra es una razón histórica de tradición de la iglesia. Es interesante que este ministerio de compasión nace en respuesta a la palabra de Dios, de amor y compasión, y no de la necesidad de la gente. Debemos practicar este ministerio, debemos ser compasivos, porque Dios es el Dios en quien creemos, es un Dios de compasión. Y Él demanda en su palabra que su pueblo sea un pueblo compasivo. La Biblia nos muestra a un Dios que está interesado en todas las áreas de la vida del hombre. El área espiritual, el área social, el área mental y también el área física, por supuesto. En la década de los 60, en América Latina surgió un movimiento teológico llamado la Teología de la Liberación, liderada por dos sacerdotes. Uno de ellos era Rubén Alves, brasilero, y el otro era el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Esta forma de hacer teología tenía como punto de partida la necesidad de la persona y no la palabra de Dios. Esta teología trataba de unir la fe cristiana con la lucha por la justicia social y la liberación de los pobres. Es decir, nacía de la pobreza de la gente. Se hacía compasión porque habían pobres. Queridos, Dios nos manda a ser compasivos con todo aquel que tenga necesidad, no solamente con los pobres. Muchas veces los ricos van a necesitar compasión también y tenemos que ayudarles. En primer lugar, entonces, es porque hay una base, hay un fundamento bíblico que nos impulsa a ser un pueblo compasivo. En segundo lugar, nuestra iglesia viene de una tradición wesleyana, cuyo fundador fue Juan Wesley. Este hombre tuvo dos pasiones en su vida. La primera era predicar la santidad de vida y la segunda es practicar la compasión cristiana. Él fue el que dijo, el Evangelio de Cristo no conoce ninguna religión que no sea una religión social, ninguna santidad que no sea una santidad social. Este mandato tenemos de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Él decía que es imposible amar a Dios y no amar al hermano. Y se basaba, por supuesto, en lo que dice 1 de Juan capítulo 3, del versículo 16 al 18, que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por estas dos razones, la razón bíblica y la razón histórica, estamos llamados a ser una iglesia de compasión. Una iglesia en donde la compasión se exprese naturalmente y que sea un estilo de vida en los hermanos. Veamos un poquito más a profundidad qué dice la Biblia en relación a la compasión. O, dicho de otra forma, ¿cuál es el fundamento bíblico de la compasión? Queridos, en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios que no solo está interesado por lo que sucede en el templo. Como dije antes, Él está interesado por todas las áreas de la vida del ser humano. También está interesado por lo que sucede en el templo, pero también por lo que pasa en el mercado. Miren,
Miren lo que dice Levítico 19:36. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. He leído la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dios está interesado por lo que pasa en el templo, pero también se preocupa por el ama de casa que compra en la tienda y pide que haya pesas y balanzas exactas. También el Antiguo Testamento asegura que nosotros somos guardianes de nuestro hermano. En Génesis capítulo 4, versículo 9, el Señor preguntó a Caín por su hermano Abel. Y él contestó, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En Génesis 4:9. Sí, queridos, somos guardianes, somos cuidadores, somos responsables también de nuestro prójimo. En Salmo 68:5 dice que Dios se autoproclama como el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Dios tiene un especial cuidado por estos seres indefensos. Los intereses de Dios por los huérfanos, los intereses de Dios por las viudas también deben ser los intereses de su iglesia. Por otro lado, si vemos en el Nuevo Testamento, nos va a enseñar que el resumen de la ley y los profetas es, como dice en Mateo 22, 32 al 40, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a sí mismo. Hermanos, encontramos en el Nuevo Testamento también la Gran Comisión. La Gran Comisión dice en Mateo 28, 16 al 20. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, en la palabra, en el Nuevo Testamento encontramos la gran comisión. Esa es la gran comisión de la iglesia. Es lo que toda iglesia debe hacer discípulos. Pero queridos, no podemos olvidar que también encontramos en el Nuevo Testamento y en este mismo libro de Mateo el gran mandamiento. El gran mandamiento se encuentra en Mateo 22, 36 al 40 y dice así. Un escriba se le acercó al Señor y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, queridos, está la gran comisión, pero está el gran mandamiento. Y ambos la iglesia tiene que cumplirlos. Y de estos dos versículos, hermanos, depende toda la ley, todos los profetas. Es el resumen de la palabra del Señor. También en el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo por excelencia de la misión. Y es la misión que el Señor Jesús realizó en la tierra. Y queridos, la misión de Jesús debe de ser la misma misión de la iglesia hoy. Como dice Mateo 9:35, hablando del ministerio del Señor Jesús, dice así, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el resumen del ministerio de Jesús. Él enseñaba en las sinagogas, él predicaba por las ciudades y aldeas, pero él también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos queridos, hay enfermedades físicas que todos sufrimos, pero también hay dolores en el pueblo que no son producto de una enfermedad física.
Muchas veces son dolores del alma, dolores psicológicos, dolores espirituales. El Señor estaba interesado en todos estos dolores, producto de enfermedad física, pero también producto de problemas sociales. Hermanos queridos, si leemos cuidadosamente el Evangelio de Marcos, nos vamos a sorprender porque vamos a encontrar que Jesús más veces sanó que predicó y enseñó. Porque el ministerio del Señor era un ministerio integral. Ministraba a la persona total. Y el ministerio del Señor Jesús debería de ser también el ministerio que tenemos como iglesia. Jesús nos dijo allí en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Esa es nuestra misión. El mandato de Jesús es que hagamos lo mismo que Él hizo en esta tierra. También encontramos otro pasaje precioso que es el pasaje del buen samaritano. Un día se le acercó un escriba para tentarle y le preguntó, ¿haciendo qué cosas heredaría la vida eterna? Y el Señor le contó la parábola del buen samaritano. Y al final, en el versículo 37 de Lucas 10, le dice, ve y haz tú lo mismo. El mandato para este hombre es también el mandato para nosotros hoy. Dice la Escritura en Mateo 25, 31 al 30, que un día, cuando estemos en el fin de los tiempos, frente al juicio de las naciones, cuando Jesús se siente en su trono de gloria, dice la palabra de Dios, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor los cabritos de las ovejas. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Queridos hermanos, un día el Señor nos va a juzgar. Y una de las áreas en que seremos juzgados, como dice este pasaje, es el cuidado que tuvimos por nuestro prójimo. Como dice la palabra aquí, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y en la cárcel y me visitasteis y me vinisteis a mí. Hermanos queridos, debemos ser una iglesia de compasión. Por estos y muchos pasajes más que se encuentran en la palabra de Dios, debemos ser una iglesia de compasión. Tenemos un Dios de compasión y Él demanda que su pueblo sea un pueblo compasivo. En la Biblia encontramos suficiente base bíblica por qué debemos practicar la compasión. En segundo lugar, examinemos un poquito nuestra herencia wesleyana de la compasión. Hermanos, esta herencia que tenemos es rica en los denominados ministerios de compasión. Juan Wesley, como dije, tuvo dos pasiones en su ministerio. Primero fue predicar el evangelio a los inconversos, pero en segundo lugar, ayudar a las personas más necesitadas. Cuando uno lee la biografía de Wesley, es impresionante, hermanos. Él vivió en los años 1700, pero no creo que haya habido otro hombre que haya predicado tanto como predicó Juan Wesley. Se dice que él recorrió más de 400,000 kilómetros, que equivale a dar la vuelta varias veces alrededor de la tierra.
El hermano Wesley predicó más de 46,000 sermones durante su vida. Esto es un promedio de 15 sermones por semana. Imagínense la pasión de este predicador. Predicar 15 veces en cada semana. Él fue el hombre que Dios usó para levantar un gran avivamiento en su época, en su país, en Inglaterra. Se le conoce a Inglaterra como el país antes de Wesley y después de Wesley, porque hay una gran diferencia. A él también se le conoce como el profeta de la justicia social, porque su ministerio produjo cambios en las leyes en su tiempo. Por ejemplo, el trabajo de 8 horas diarias fue logrado en ese tiempo. La regulación del trabajo de los niños y las mujeres en aquel tiempo fue por protestas que Wesley hizo. Asimismo, se reguló el trabajo en las minas de carbón y muchas otras áreas más de la vida social. Fueron cambiadas las leyes por el ministerio de este hombre. Y aún después de muerto, uno de sus discípulos, que llegó a ser un lord en la Cámara, logró la abolición de la esclavitud, por la cual él luchó por tanto tiempo. Queridos hermanos, nosotros somos productos, somos herencia de este ministerio wesleyano. Y no podemos predicar un mensaje de santidad y al mismo tiempo ser insensible a la necesidad del prójimo. Como él decía, es imposible amar a Dios a quien no vemos y no amar al hermano a quien vemos siempre al costado. Hermanos, la herencia wesleyana es rica en los ministerios de compasión y nosotros nacimos de esta vertiente cristiana, de esta tradición cristiana. Pero por otro lado también, hermanos, desde sus inicios la Iglesia del Nazareno nació en medio de una tradición de santidad y también preocupada por las necesidades del prójimo. Su fundador fue el hermano Phineas Bresee, y él acostumbraba a decir muy a menudo que la Iglesia del Nazareno había nacido en una tradición de santidad, y como una expresión de esta tradición, siempre estuvo comprometida con el ministerio a los más pobres y necesitados. Miren qué interesante que aún el nombre que los fundadores escogieron para nuestra iglesia, del Nazareno, se identificaba mucho con las personas marginadas de su tiempo. ¿Recuerdan aquel versículo en Juan 1:46 que dice: de Nazaret podrá salir algo bueno? Este fue el versículo base del cual los fundadores, el hermano Whitney, que era un socio, un compañero de trabajo del hermano Phineas Bresee, puso a la iglesia el nombre Iglesia del Nazareno, Iglesia de Jesús, de aquel Jesús que se identificaba con las personas excluidas, marginadas de su tiempo. Hermanos, necesitamos continuar con esta herencia. Debemos seguir, no perder esta rica herencia, esta tradición de la predicación de la santidad y la práctica de la compasión. Hace 25 años, la Junta de Superintendentes Generales, antes de entrar al nuevo milenio, en el año 1999, hicieron esta declaración, que creo que es muy actual, aun cuando ya han pasado 25 años. Ellos dijeron: antes de llegar esta noche, 10,000 personas morirán de hambre. Esto es más de 400 personas por hora, mientras que otros millones existen al borde de la extinción. ¿Nos importa? ¿Podemos cerrar nuestros corazones a la necesidad del mundo y decir que el amor de Dios mora en nosotros? Para Jesús, esta proclamación continúa. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Para Wesley, la única santidad que existe es una santidad social, que hacía algo por las necesidades del hombre total. Han pasado 25 años de esta declaración, antes de entrar al nuevo milenio. Esta declaración tuvo el nombre de una fe viviente. ¿Qué creen los nazarenos? Queridos, como pueblo cristiano, como pueblo consagrado a Dios, hermanos, debemos compartir el amor por los perdidos.
la gran comisión, pero también debemos estar involucrados con los más pobres y abatidos de la tierra. El gran mandamiento y la gran comisión, hermanos, deben movernos a ir al mundo con el evangelismo y la compasión, a tocar al mundo adolorido que necesita el amor de Dios con urgencia. Estas son dos expresiones de una misión única. Es el mismo evangelio, como lo hizo Jesús, predicó, enseñó y sanó. Hermanos, no podemos predicar un mensaje de santidad y al mismo tiempo ser insensibles a la necesidad del prójimo. Esa es nuestra historia, esa es nuestra tradición y estamos llamados a preservarla. Por esta razón, nuestra iglesia debe ser una iglesia de compasión. Si ese es nuestro fundamento bíblico, si esa es nuestra herencia wesleyana, ¿cuál debe ser nuestro desafío hoy? Hermanos, debemos ser un movimiento en la iglesia, no un programa, no como parte de la estructura de nuestra iglesia, sino que debe ser un movimiento en donde cada uno de nosotros debemos estar interesados por el bienestar del prójimo. Cada uno de nosotros, hermano, debe estar interesado en hacer algo para en algo mitigar esa necesidad. Debemos ser conscientes que nuestro mundo está sufriendo. Por donde quiera que miremos hay personas sufriendo y están tiradas al lado del camino figurativamente, como aquel hombre herido en la parábola del buen samaritano. Ellos están esperando ayuda de la iglesia del Señor. El pastor Gene Zimbala, pastor de la iglesia del tabernáculo de Brooklyn, decía que donde quiera que haya sufrimiento y dolor y haya alguien que necesite la ayuda de Dios, haya un hombre herido que necesite la ayuda de Dios, ahí está Jesús. Y donde está Jesús debería de estar su iglesia, hermanos queridos. Ahí donde hay dolor y sufrimiento, allí debe de estar la iglesia del Señor. Hermanos, qué hermoso sería si nuestra iglesia, como un gran ejército, salir a las calles y ayudar a la gente necesitada. Saliera por los barrios, por los caminos, e hiciera algo por estas personas necesitadas. Qué gran impacto habría en nuestra sociedad. Ministerio de Compasión es un movimiento donde cada nazareno debería de hacer algo para atender a la necesidad de su prójimo. Es interesante lo que dice Isaías 41:6. Este versículo dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Qué hermoso verso. Cada persona ayudó a su vecino, ayudó a su hermano, ayudó a su prójimo. Y en muchos de los casos dijo, esfuérzate, ánimo, sé valiente, continúa. Muchas veces necesitan algo material, pero muchas veces se necesita solo una palabra de aliento. Las necesidades son múltiples y cada uno de nosotros podemos hacer algo para ayudar al prójimo. Como dije, ¿qué impacto causaríamos si solo atendiéramos a los niños del barrio? Solo se necesitaría algunos jóvenes voluntarios, quizás un refresco o un vaso de leche. Pero necesitamos obreros. Necesitamos gente dispuesta a asumir estas responsabilidades. Queridos, podemos transformar el futuro de nuestras comunidades si nos movilizáramos para atender a la necesidad del prójimo en el barrio donde estamos. En el barrio donde estamos hay necesidades y algo podemos hacer. Por ejemplo, si solamente pudiéramos dar una vez a la semana una sopa caliente a los habitantes de calle, que hay muchos cerca de la iglesia, haríamos una diferencia. Queridos hermanos, la compasión cristiana no es otra tarea ministerial dentro de muchas otras que tiene la iglesia. No, la compasión tiene que ver con lo que somos. Es nuestro ADN, debería ser nuestro ADN. Deberíamos hacerlo naturalmente, porque más importante es lo que somos que lo que hacemos. Dios es amor.
Por eso Dios es un Dios misericordioso. Él es amor y expresa su misericordia con todo lo que hace a favor nuestro. Y nosotros, cuando somos hijos de Dios, Dios reproduce su vida en nosotros. Su carácter es formado en nosotros. Y así como Dios es puro, su obra de gracia en nosotros nos hace ser puros. Así como Dios es un Dios de amor, su obra de gracia en nosotros nos hace personas amorosas. Así como Dios es misericordioso y compasivo, su obra en nosotros debería transformarnos en personas misericordiosas y compasivas. Henry Nouwen dijo en cierta oportunidad: donde quiera que haya una comunidad cristiana verdadera, la compasión fluye naturalmente. Donde hay cristianos que aman a Dios con todo el corazón, naturalmente van a haber cristianos que aman al mundo, que aman a su prójimo. Hermanos, compasión no tiene que ver tanto con proyectos. Compasión básicamente es un estilo de vida en el creyente. La meta es que sea un estilo de vida, que seamos naturalmente compasivos. A manera de conclusión, en este día me gustaría decir que, inspirados y desafiados por la palabra de Dios de amor y compasión, y en respuesta a este mandato del Señor, debemos de ser una iglesia de compasión. Queridos, no olvidemos, Dios es un Dios de compasión. Él muestra su compasión cada día sobre nosotros, pero Él demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. Así como dice Deuteronomio 8:3-5, hablando al pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto, Él le dijo esto: te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios cuidó su alimento, Dios cuidó su vestido, aún su salud fue cuidada. Y por tanto el pueblo de Israel debería ser un pueblo de compasión, especialmente con los extranjeros, con las viudas y con los huérfanos, con los más necesitados. En segundo lugar, queridos hermanos, impulsados por esta herencia, esta rica herencia wesleyana de santidad y compasión, y siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores, debemos esforzarnos en continuar en esta tradición, en este camino. Somos llamados a tener ojos para ver la necesidad de la gente. Somos llamados a sentir compasión por estas necesidades y hacer algo para ayudarles. Así como dice Mateo 14:14, que salió Jesús y vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús tuvo ojos para ver la necesidad de la gente. Sintió en su corazón compasión y sus manos fueron movidas a hacer algo por ellos. Toda nuestra iglesia debe movilizarse en este precioso ministerio para testificar de Cristo con hechos concretos. Recuerda que la compasión, más que un proyecto, es un estilo de vida. Todos allí estamos incluidos. Casi cada semana damos una canasta de alimentos a una persona necesitada. ¿Se imagina lo que daríamos? ¿Cuántas canastas daríamos si todos participamos, hermanos? Dice Isaías 58:10, si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces de los afligidos su necesidad, entonces tu luz brillará. Dice, entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. El Señor nos manda a compartir nuestro pan. Dice, tu pan con el hambriento. Queridos, como el pastor Zímbala dijo, donde quiera que haya sufrimiento y dolor, donde quiera que haya alguien que piense que a nadie le importa, ahí está Jesús. Y donde está Jesús, debería de estar su iglesia. Queridos, estamos llamados a regresar al mensaje simple que Jesús nos dejó. Estamos llamados a regresar a las raíces de nuestra herencia wesleyana de santidad y compasión. Estamos llamados a ser como Jesús y ministrar al mundo que necesita ver
que necesita escuchar y sobre todo necesita sentir el amor de Jesús. Que en esta semana vayamos a alguien que necesita y brindemos nuestro tiempo, brindemos de nuestro pan, brindemos una palabra de ánimo a aquel que lo necesita, como el Señor nos manda en su palabra. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.